Ok, muy buenos días, estudiantes. Esta clase va a ser grabada, entonces vamos a empezar. Y como primera práctica vamos a tener lo que es el análisis organoléptico, densidad y solubilidad de sustancias orgánicas. Esta es la práctica número 1 de química orgánica y es muy importante también que, porque a raíz de esta práctica se van a venir las siguientes, ya cada una con sus respectivas ramas, ya sea destilación, em, punto de fusión. A ver, vamos a permitir. Ya, ya listo, chicos. Bueno, como les decía, esta práctica es muy importante y pareciera un poco largo, ¿no? Análisis organoléptico, densidad y solubilidad de sustancias. Es una práctica muy sencilla y en el laboratorio estimo que vamos a acabar incluso a las 11 de la mañana, dependiendo tal vez un poco más, 10:30 o tal vez 11:30, pero en ese rango, ¿ya? Vamos a comenzar por los conceptos básicos. ¿Qué son las propiedades organolépticas? ¿Qué es la densidad? ¿Y de qué, en qué se trata en esta materia la solubilidad? ¿Ya? Empezamos por las propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son propiedades que pueden ser identificadas por los sentidos. ¿Ya? Entonces, cualquier muestra que nosotros quisiéramos analizar, tenemos que hacerlo. Lo primero es hacerlo sensorialmente. ¿Esto qué significa? Tenemos que ver la muestra, tenemos que oler la muestra, tenemos, si se puede, tocar la muestra. Y de esa manera nosotros ya estaríamos realizando un análisis organoléptico. Ahora, si es que es la muestra, digamos, de algún tipo de alimento o algo similar, vamos a denominar flavor a la mezcla justamente entre el sabor y el olfato. Cuando nosotros comemos un producto, sentimos su sabor y al mismo tiempo, mediante emisión de gases, saca su esencia. Entonces, a eso nosotros vamos a denominar flavor, ¿ya? Otro concepto básico que tenemos que saber es la densidad. En materias básicas, siempre facultativos, ese es el concepto que usualmente manejan. Es el cociente entre la cantidad de materia, masa de un cuerpo y el espacio que ocupa el mismo volumen. Prácticamente es masa sobre volumen, eso es densidad. Pero ¿a qué se refiere exactamente la densidad o en química orgánica a nosotros? ¿Cómo nos sirve? Ejemplo, acá tenemos lo que es el etanol, aceite de oliva, agua y miel. Si se dan de cuenta, las densidades poco a poco van a ir subiendo. Del etanol es 0,77, del aceite de oliva es 0,9. Entonces se acerca más al 1, entonces es de menor a mayor, va subiendo. Entonces estos datos de densidad nos sirven para saber qué sustancia va a ir, digamos, qué sustancia es más pesada y por lo tanto, por su peso, va a precipitar más en el fondo. Entonces acá se los voy a agrandar justamente esta imagen. Ahí, a ver, ¿dónde está? Posición, capas. Esta imagen nos sirve. A ver, esta imagen nos sirve y lo vamos a agrandar. Ya. Ya, como les decía, sobre la densidad. Acá arriba está el alcohol etílico. Seguidamente le sigue el aceite de oliva, el agua. Muy por debajo está la miel. Acá está en el fondo, porque justamente su densidad es 1,4. En cambio, la del etanol es mucho más bajo, es 0,7. Entonces, justamente en química orgánica nos va a ayudar a determinar, digamos, quién va a ir en la parte superior, cuál va a ser la fase acuosa, cuál va a ser la fase orgánica. Entonces, por eso es importante entender el concepto de densidad. Y básicamente una relación nos dice que hay 0,789 gramos en 1 centímetro cúbico. Entonces, mientras más peso tenga, eh, la densidad, por lo tanto, va a ir por el sentido de la gravedad, va a ir hasta acá abajo, ¿ya? Creo que alguien quería ingresar. A ver.
Enseguida vuelvo, chicos. Bueno, continuando. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, con la densidad? Sí, ya, sí. Ya, vamos a continuar. Ahí lo voy a dejar el gráfico, luego lo acomodo. Continuamos con la solubilidad, ¿ya? La solubilidad en el transcurso de la carrera, ustedes van a ver varios conceptos y ninguno es como tal erróneo, sino que cada concepto se adapta a la materia de lo que quiere explicar. Por ejemplo, en nuestro caso, como química orgánica, la solubilidad no va a variar, o sea, creo que vamos a mantener el concepto base, ¿ya? Ya en analítica, en cualitativa, van a ver la solubilidad en un sentido, digamos, más profundo, o en electroquímica, cómo es que funciona, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a quedar con el concepto de que es la capacidad que posee una sustancia para disolverse en otra, ¿ya? También podemos agarrar este concepto que dice la sustancia disuelta se conoce como el soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como el disolvente. O sea, acá tenemos nuestro soluto, nuestro disolvente y la unión de estos dos va a ser nuestra solución. ¿Ya? Hablamos de solubilidad cuando tenemos el soluto, pero si está en estado sólido y nuestro disolvente es un líquido, ¿ya? Pero si imaginemos que ambos sean líquidos, entonces a eso ya no vamos a llamarlo solubilidad, sino va a ser una miscibilidad. Si es entre líquidos, va a ser miscibilidad. Si es entre sólido y líquido, va a ser solubilidad. ¿Ya? Entonces, continuamos. En su guía también habla sobre la densidad relativa. Entonces, nos haremos la pregunta, ¿qué es la densidad relativa? La densidad relativa de un cuerpo con relación a otro que se toma como referencia tomando un volumen igual para los dos cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? La densidad de un cuerpo, o sea, la densidad de una sustancia, de cualquier sustancia, por ejemplo, de la miel, de la leche, de la sangre y de cualquier sustancia que nosotros queramos analizar, la vamos a relacionar con una densidad universal o muy conocida, ¿ya? Que va a ser la densidad del agua. Entonces, la relación entre estas dos densidades, tenemos la densidad relativa. La densidad relativa básicamente nos ayuda a determinar como patrones para que en nuestra fórmula, digamos, no cambie, ¿ya? Y sus unidades es adimensionalmente, porque la densidad de una sustancia es igual a gramos sobre centímetro cúbico. Igualmente, la densidad del agua es gramos sobre centímetro cúbico. Ambos se van a simplificar y va a quedar adimensionalmente. No tiene unidades la densidad relativa, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar estos dos puntos. La densidad relativa, en el caso de que nuestra sustancia sea un líquido o un sólido, la vamos a tomar, lo vamos a relacionar sobre la densidad del agua. Pero si queremos llegar a hacer la densidad relativa de alguna sustancia, de un gas, ya sea, no sé, neón o un refrigerante 134A o cualquier otro gas, entonces lo vamos a relacionar sobre la densidad del aire. Del mismo modo, sus unidades va a ser A1, adimensionalmente. Ya, otra cosa. El tema de solubilidad es un poco amplio. Sin embargo, en la materia vamos a tener tres consideraciones, ¿ya? Que es la presión, la superficie de contacto y la naturaleza del soluto y del disolvente. Ya. Ya habíamos hablado de la solubilidad. Entonces, eh, para nosotros igual va a representar la cantidad máxima de una sustancia contenida en 100 gramos de un disolvente a una temperatura y presión dadas, formando una disolución. Ya.
Vamos a determinar solubilidad a la cantidad máxima, es decir, cuando la solubilidad ya no puede recibir más soluto. Entonces, a eso vamos a llamar lo que nosotros solubilidad de una sustancia contenida en 100 gramos. Es decir, que tenemos nuestro vaso de precipitado y tenemos en 100 gramos la solubilidad máxima. Es donde el disolvente ya no puede aceptar más soluto. Entonces, y este disolvente tiene que tener a una temperatura y presión dada. Ya, ¿por qué es importante que esté a una temperatura y sobre todo a temperatura, no mucho que ver presión? Es porque en la temperatura hace que las moléculas tengan mayor movimiento y por lo tanto acepten más soluto. Entonces, eso ya existen tipos de solubilidad que es insaturada, saturada y sobresaturada, ¿ya? Entonces, en nuestro caso solo tiene que ser saturada. Pero para eso tenemos que tener en cuenta las consideraciones. La presión, como les había dicho, no tiene mayor efecto en la solubilidad de sólidos o líquidos. Esto es muy importante, chicos. La presión no tiene efecto en sólidos y líquidos, pero en cambio en los gases sí tiene y es directamente proporcional. Entonces, mucho ojo y cuidado aquí. La presión en la solubilidad afecta a sólidos y líquidos. En los gases, no, ¿qué es lo que dije? En la presión, repito. La presión en los sólidos y líquidos no va a tener un efecto. Es decir, como que nos va a dar igual, ¿ya? Pero en los gases sí tiene y es de manera proporcional. Y aquí se les he colocado un gráfico, ¿ya? Dice, ¿por qué es directamente proporcional? Porque mientras mayor presión tengas, imaginemos un vaso de precipitado y este es un disco que lo vamos a presionar. Entonces la presión se va a ejercer desde acá. Entonces, mientras mayor presión tengas, las moléculas o las partículas gaseosas se van a juntar más. Entonces, por lo tanto, va a aumentar la solubilidad en el caso de los gases. Mucho ojo aquí. En el caso de los líquidos, como les había dicho, simplemente se junta, entonces la presión no hace efecto, o sea, no tiene mucho efecto, ¿ya? Pero en los gases sí, como vemos acá en el gráfico. Las partículas gaseosas con la presión van a aumentar la concentración de la solubilidad, ¿ya? Espero que eso esté claro, chicos, en gases, ¿ya? También hay que hablar sobre la superficie de contacto. El aumentar la superficie de contacto en los sólidos incrementa la solubilidad. ¿Cómo se puede explicar eso? Imaginemos que acá tenemos una molécula, ¿ya? Si se dan de cuenta, tiene aquí cuántas paredes tiene para que choque con los electrones. Tiene una, dos, tres, cuatro. Y estas moléculas, estos puntitos rojos, imaginemos que son moléculas de agua. Y toda esta aglomeración de puntos es una molécula de azúcar, ¿ya? De azúcar. Entonces, acá tiene uno, dos, tres, cuatro paredes. Entonces, sobre estas cuatro paredes van a interaccionar el agua y el azúcar para que haya una disolución. Pero, ¿qué nos dice la consideración? La superficie el aumentar la superficie de contacto en los sólidos incrementa la solubilidad. Y si esta misma molécula de azúcar eh, lo partimos aún más en cuatro y lo dividimos aquí, uno, dos, tres, cuatro, entonces ya se multiplicaría la superficie de contacto. Acá ya tendría uno, dos, tres, cuatro, acá igual, entonces ya estaríamos multiplicando. Sería, a ver, 16 paredes que estaría chocando, a diferencia que aquí estaría chocando uno, dos, tres, cuatro, aquí estaría chocando 16 veces. Entonces, mientras más superficie de contacto, es decir, más pequeña sea la molécula, más fácil va a ser que los electrones y las moléculas del agua choquen e interactúen entre sí. Entonces, esto ayuda a la solubilidad y es muy importante. ¿Ya? Hasta ahí igual espero que tienen alguna duda, consulta. No, sí, todo claro.
Ya, entonces vamos a continuar. La naturaleza del soluto y del disolvente. Se debe considerar que toda sustancia polar se disuelve con una polar y por el contrario los no polares con una de no polar. Y esto va a depender de la atracción de cada partícula. Cada partícula, la sacarosa, el azúcar, la sal, tiene una estructura química. El agua tiene una estructura química. Todos los compuestos o elementos como los conocemos, hablando químicamente, tiene una estructura, ¿ya? Y por eso es importante que, o el licenciado considera de que aprendan nomenclatura, porque solo de esa manera ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta no solo de nombrar a la molécula, sino de cómo está estructurada. Por ejemplo, acá tenemos tres carbonos, uno, dos, tres, son carbonos. Esta es una forma tridimensional de verlo a la molécula, ¿ya? Y estos puntos rojitos son oxígenos, ¿ya? Este me imagino que debe ser nitrógeno, ¿ya? Pero cada molécula tiene, digamos, su estructura ya definida y a partir de eso se los puede juntar, se los puede separar y esa es la magia de la química. Entonces, en cada estructura puede tener enlaces apolares y enlaces polares, como vemos acá de la molécula, ¿ya? Lo importante de identificar, digamos, los enlaces polares o apolares es que nos ayudan a determinar si se va a juntar, digamos, nuestra solubilidad o no se va a juntar. Por ejemplo, si nosotros desconociéramos que el agua y el aceite se juntan o no se juntan, o sea, tendríamos esa duda, eh, y solo los tenemos ahí teóricamente, ¿cómo nosotros podemos determinar si se van a juntar o no se van a juntar? Simplemente conociendo su estructura química. Y vamos a ver que la molécula del aceite es una molécula así muy ramificada y tiene más enlaces apolares. En cambio, la del agua es más polar. Entonces, como ambas no se van a atraer, se van a repeler. Entonces, por eso es importante conocer la naturaleza del soluto y del disolvente. No podemos juntar dos cosas que se repelen, ¿ya? Y eso intuitivamente y en toda la vida lo vemos viendo, no necesariamente de una manera química, sino, digamos, de una manera más experimental, que a raíz de eso, digamos, se ha ido creando más conceptualizaciones, digamos. Por ejemplo, si a nosotros nos traen dos muestras, y, y no sabemos qué es, y no sabemos, digamos, si se junta o no se junta. Entonces, para eso nosotros hacemos todo el tipo de análisis, ¿ya? Pero nos quedaremos con eso. Una sustancia polar se va a juntar con una polar y una no polar se va a juntar con una no polar. Entonces, nos vamos a quedar con esa idea, ¿ya? Para la solubilidad. Bueno, una vez teniendo ya toda esa base teórica, así súper rápida, les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar en el laboratorio. Una vez que den su examen previo y chicos, ojalá les vaya bien y aprueben. Como paso número uno, vamos a hacer el análisis organoléptico. Ya que tenemos una tabla que nos indica prácticamente el carácter y el tipo, o sea, más o menos cómo describirlo. Tenemos del color, del olor y del aspecto. Son tres consideraciones que vamos a tomar para el análisis organoléptico. En el color podemos decir incoloro, grisáceo, con color débil, normal, intenso o un color oscuro. En olor podemos utilizar estas indicaciones. Inodoro, olor a metálico, a sulfúrico o vegetal, olor a pescado u otros, ¿ya? En cuanto a aspecto, podemos decirlo, digamos, si es suave, duro, si tiene aspectos amorfos, si tiene características de cristal, entonces, o si es uniforme o fino, ¿ya? Usualmente para ver este carácter, el licenciado les pide una lupa, o en todo caso, digamos, podemos usar el microscopio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el análisis organoléptico. Entonces,
por ejemplo, acá en el laboratorio, digamos, vamos a hacer el análisis con una muestra de harina. Entonces vamos a colocar acá una tablita donde diga muestra, color, olor y aspecto. Vemos y es harina, ya sabemos lo que es. El color, entonces hay distintos tipos de harina. En este caso es color blanco. A 4 dedos de distancia, y esa técnica sí se les va a enseñar en el laboratorio, vamos a oler y va a ser de color inodoro, no va a tener algún olor, ¿ya? Y el aspecto, independientemente del analista, va a ser uniforme y fino. Mm, y ese análisis se lo debe realizar para cada muestra, ¿ya? Lo mismo. Muestra canela, olor café débil, es un olor dulce suave y un aspecto polvo fino con aspectos amorfos. Ya, y así para cada muestra. Entonces el licenciado ya les dirá, me van a traer azúcar, me van a traer maicena, o me van a traer sal y así, ¿ya? Entonces eso es lo que se va a realizar en el laboratorio. Incluso para el aspecto solíamos usar el microscopio. Entonces de esa manera ustedes pueden ver y de pronto y el azúcar pueden ver, digamos, si son cristales y si tienen si son hexágonos o si tienen una forma amorfa. Entonces es algo interesante, ¿ya? Luego vamos a hacer el cálculo de la densidad. Para la densidad, vamos a utilizar este material de laboratorio que se llama picnómetro, ¿ya? El picnómetro es como un taponcito, una jarrita demasiado pequeña y tiene su tapita, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que a este picnómetro lo vamos a llevar a la balanza y vamos a pesar. Entonces, vamos a denotar la masa del picnómetro vacío. Y ese dato lo vamos a registrar en nuestro cuadernito, ¿ya? Luego vamos a agarrar nuestra muestra sustancia y lo vamos a vaciar. En este caso es agua con colorante azul, ¿ya? Es agua con colorante azul mediante, digamos, como el agua es claro, entonces si esto es agua en la imagen no se va a notar, entonces por eso está de color azul. Puede ser cualquier sustancia orgánica, puede ser cualquier líquido que nosotros quisiéramos determinar su densidad. Entonces lo llenamos hasta el ras y dejamos caer la tapa. Y el agua un poquito va a rebalsar. Entonces lo secamos y eso sería todo. Y lo llevamos otra vez a la balanza y pesamos. Entonces ya tenemos estos dos datos y podemos tranquilamente realizar nuestros cálculos. ¿Ya? Para el cálculo de la densidad, eh, para el cálculo de la densidad simplemente vamos a hacer una resta entre la masa del picnómetro con la muestra menos la masa del picnómetro inicial. Y eso sería, digamos, en cuanto a las masas. Para el volumen, el picnómetro usualmente es de 10 ml. Entonces acá vamos a anotar el dato de 10 ml, ¿ya? O el dato del material de equipo que se nos dé. Hay picnómetros de 5 ml, hay picnómetros con más precisión y que son picnómetros analíticos que son 10,537, así. Entonces eso nos ayuda para determinar la densidad, ¿ya? Y como último paso vamos a hacer el análisis de la solubilidad, ¿ya? Acá vamos a tener nuestros tubos de ensayo. Vamos a tener en cada vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 tubos de ensayo. Y a los 5 tubos de ensayo, en los 5 tubos de ensayo vamos a tener en cada muestra, en un tubo de ensayo vamos a tener agua, en otro tubo de ensayo vamos a tener alcohol, en el siguiente éter y así, benceno y hexano. Y en cada tubo de ensayo vamos a colocarle una muestra, ¿ya? De almidón. Entonces, el almidón se va a venir con el agua, el almidón va a venir con el alcohol, el almidón con el éter y así para cada uno. Y vamos a observar cómo se comporta la muestra en cada uno de nuestros disolventes, si realmente se disuelve o no se disuelve. En el caso del almidón con agua se hizo este ejemplo y dice IF. Entonces, ¿qué significa IF? Entonces, acá tenemos signos convencionales. Insoluble en frío.
el almidón en agua es insoluble en frío, también es insoluble en caliente, acá está, insoluble en caliente. Y como P dice, precipita al enfriar en la solución. Entonces, significa que en el tubo de ensayo, que vamos a tener agua y le vamos a colocar una pequeña muestra de almidón, am, no sé por qué hay una fiesta, pero bueno, no sé si se escucha. Ya. Entonces lo vamos a colocar la muestra en frío y después seguidamente lo vamos a llevar a calentar nuestro tubo de ensayo. Y una vez que esté caliente vamos a ver si realmente se solubiliza en caliente, porque recordemos que la temperatura afecta mucho la solubilidad de los compuestos, ¿ya? Y simplemente eso se denota en el laboratorio. Y con eso acabaríamos, ¿ya? Eso es todo lo que se realiza en el laboratorio y son algunos conceptos que se tienen. El licenciado igual les va a dar una clase, creo que va a ser más extensa y de pronto más dinámica, ¿ya? Pero eso es lo que les puedo decir, chicos. Y si tienen alguna consulta, pueden hacerlo, ¿ya? Ya bueno, vamos a continuar con el examen. Y nos dice, identifica como verdadero, oh, ya están las respuestas, ya no pasa nada. Identifica como verdadero, B o falso a las siguientes afirmaciones. Las condiciones fisiológicas y psicológicas de las muestras son factores que condicionan la calidad sensorial. Esto es falso, chicos. ¿Por qué? Acá lo voy a remarcar. O sea, nada que ver psicológicas, ¿ya? No son factores, no son factores que condicionan. ¿Por qué? Porque, o sea, todos tenemos distintas formas de pensar, pero la calidad sensorial no es algo, digamos, que en una en otra persona puede cambiar. Tal vez y sí, digamos, la forma en cómo lo vemos, pero la calidad sensorial va a ser la misma, porque sus propiedades físico-químicas no van a cambiar, o sea, no dependen tanto de nosotros, sino tal vez y de nuestra opinión, pero no son factores que sí son, que sí condicionan. Entonces, por eso esta afirmación es falsa, ¿ya? Sin embargo, acá lo voy a colocar con verde. Las condiciones físico-químicas y estructurales de las muestras son factores que condicionan la calidad sensorial. Esto es verdadero, porque sabemos que la química, o sea, se trata de entre juntar, separar, mezclar y demás. Entonces, si las condiciones físico-químicas cambian, o sea, si lo mezclamos con otra sustancia, si le añadimos otra cosa o si la colocamos, digamos, a mayor temperatura o a menor temperatura, entonces estos son factores que sí van a alterar la calidad sensorial. Es decir, no es lo mismo que tener un pan, digamos, recién salido del horno, así que esté todo bien, a que el mismo pan esté, no sé, húmedo, con moho o simplemente esté podrido. Entonces, ahí sí han cambiado, digamos, sus propiedades físico-químicas y estructurales porque ya se le han metido microorganismos que han hecho que la levadura se convierte en un ácido pirúdico o algo así. Ya, chicos, entonces, por eso sí, esta pregunta es verdadera. Entonces aquí lo había colocado como tercer inciso, dice, las condiciones sociológicas del analista son factores que condicionan la calidad sensorial y esto es falso porque, como les decía el día de ayer, va a ser lo mismo, digamos, que una persona que esté en Estados Unidos y nos diga, this is sugar, y nosotros le digamos, esto es azúcar. Entonces, nuestro lenguaje ahí, digamos, no es lo que va a cambiar porque ambos van a ser el azúcar. Entonces, por eso es falso. O sea, no importa, digamos, en dónde te encuentres, qué lenguaje manejes, esto por lo social o cómo lo percibas, porque no es como que eso lo va a cambiar, ¿ya?
Tal vez sí tengas otra forma de llamarlo, pero va a ser lo mismo. Entonces, justamente por eso sería falso, verdadero, falso, y nuestra respuesta sería esta. Ya, nos iremos a la siguiente pregunta. El nombre que recibe la sustancia en los que se incorpora la muestra para analizar sensorialmente se denomina vehículo. Se denomina vehículo. ¿Ya? Justamente eso les hablaba en esta diapo. Acá está. La muestra para analizar sensorialmente se denomina vehículo. ¿Ya? Eso por propiedades organolépticas. ¿Dónde está nuestro examen? Acá. Ya. Iremos a la pregunta número 3. Identifica como verdadero o falso las siguientes afirmaciones. Ya. Dice, la densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia. Esto sí es verdadero. ¿Recuerdan que les había dicho? Acá está la densidad. Que necesita una densidad cualquiera X, analizar mediante una densidad de referencia, puede ser el agua o puede ser el aire. Entonces, sí, su afirmación de ese inciso es correcta, porque está usando la densidad de referencia. Acá dice, la densidad relativa o aparente, o sea, se le puede denominar densidad aparente o densidad relativa, cualquiera de los dos es lo mismo, es un sinónimo. Expresa la relación entre la masa de una sustancia y la masa de otra sustancia. Esto sí es verdadero, ¿ya? A ver, voy a entrar a su guía. Mm, ¿Dónde está su guía? Acá está su guía. Acá está su guía. Y justamente acá nos habla sobre la densidad. La densidad relativa de un cuerpo con relación a otro que se toma como referencia tomando un volumen igual que dos cuerpos de ellos. Resulta la densidad relativa, el licenciado lo puede tomar como nosotros lo habíamos tomado, densidad 1 sobre la densidad 2, o haciendo su análisis dimensional, o también directamente entre la relación entre dos masas, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, ambos se van a simplificar, va a quedar, sigue adimensionalmente, pero sí se le puede tomar como una diferencia de masas. Entonces, justamente por eso, esto es verdadero, ¿ya? Entre una masa de una sustancia y la masa de otra sustancia. Solo si fuese masa. Ahora, ¿qué dice en el tercer enunciado? Dice, la densidad relativa o aparente expresa la relación entre la masa de una sustancia y el volumen de referencia. No, esto ya quedaría siendo falso, porque tenemos masa, acá tenemos una masa, aquí lo remarco, y el volumen de una sustancia X de referencia puede ser, digamos, la densidad del agua como volumen de referencia. Entonces, esto nos dice la densidad relativa y nosotros sabemos que la densidad relativa es adimensional. Entonces, acá no se puede simplificar. Entonces, asumimos que es falsa, ¿ya? Si simplemente fuese densidad y no densidad relativa, puede que este enunciado sea válido, pero nos dice relativo. Entonces, no, porque si se dan de cuenta, no se va a simplificar. A diferencia de esto, que son masas sobre masas, y sí, como esto, ¿ya? Entonces es verdadero, verdadero, falso. Y eso sería nuestra respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Identifica como verdadero, bueno, a ver. La temperatura favorece el movimiento de las moléculas gaseosas en disolución disminuyendo su solubilidad. Ya. Este enunciado es verdadero y falso. Verdadero hasta acá, donde dice que que la temperatura favorece al movimiento de las moléculas gaseosas. Esto sí es verdadero.
en solución, aquí ya nos coloca una condición. Y esto es eh, disminuyendo su solubilidad. A ver, lo voy a deshacer. Mm, disminuyendo su... Creo que lo más importante de este enunciado es esto, disminuyendo su solubilidad. Les había dicho que en el caso de las moléculas gaseosas, en solubilidad, nos vamos a volver a esta diapositiva. Si tenemos acá, y justo acá vamos a agarrar este fueguito. Si tenemos este fuego que le colocamos acá, las moléculas gaseosas van a empezar a alborotarse y van a empezar a salir de la disolución. ¿No es verdad? Entonces, mientras mayor temperatura tenga, las moléculas van a empezar a moverse, las moléculas gaseosas van a empezar a chocar y va a haber una contrapresión acá. Entonces, su solubilidad va a disminuir y eso es correcto, lo que dice el enunciado. Ya, disminuye su solubilidad porque con el calor justamente las moléculas van a escapar, las moléculas gaseosas van a escapar. ¿Ya? Ojo, de las moléculas gaseosas. ¿Dónde estamos? Acá. Siguiente enunciado. Dice, la temperatura favorece la atracción de las moléculas gaseosas con las del disolvente en solución. Entonces, esto es falso porque, o sea, no favorece la atracción. De hecho, la repele justamente por el mismo gráfico. O sea, les está diciendo váyanse así. La energía dada, o sea, la temperatura, les está repeliendo. Entonces, por esa parte, chicos, el enunciado, ¿dónde está? El enunciado quedaría como falso. Y luego dice, la temperatura favorece la rápida difusión. Ya, la difusión no es nada más, aquí lo voy a remarcar. ¿Dónde está? Vamos a borrar esto. Vamos a colocar con azul. La difusión no es nada más que el movimiento de las moléculas gaseosas. Es lo mismo, ¿no? Manejando concepto de difusión o es el movimiento de las moléculas. La temperatura favorece la difusión rápida de las moléculas gaseosas en disolución. Es lo mismo que el primer enunciado, entonces sería verdadero. Lo mismo, verdadero, falso, verdadero. Marcamos la respuesta correcta. Ya. Miramos a la siguiente. Entre los factores que afectan la solubilidad de sustancias orgánicas, acá está. Entre los factores que afectan la solubilidad de las sustancias orgánicas sólidas, ¿dónde está? Lo voy a marcar acá, esto de sólido. Está que al aumentarlo, las interacciones del soluto disolvente aumentan y así el soluto se disuelve con mayor rapidez. Esto se denomina como superficie de contacto, presión, aglomeración, grado de agitación. La respuesta es superficie de contacto. A ver, volvamos a leer. Dice, entre los factores que afectan la solubilidad de las sustancias orgánicas sólidas está que al aumentarlo, las interacciones del disolvente aumentan. Entonces, nos vamos a quedar con esta palabrita, interacciones del disolvente. Del soluto disolvente aumenta. Acá justamente están las interacciones del soluto y del disolvente. Les había dicho, mientras mayor superficie de contacto tengamos, el disolvente y el soluto, o sea, el disolvente son todas las partículas rojas y el soluto es este conjunto de partículas. Las interacciones van a aumentar. En cambio aquí no tiene muchas interacciones porque va a chocar con 1, 2, 3, 4 paredes. En cambio aquí va a chocar con 16 paredes al mismo tiempo. Entonces, mientras mayor superficie de contacto tengamos, la interacción va a ser mucho mayor. Entonces, es lo que nos dice este enunciado. Las interacciones del disolvente aumentan y así el soluto y el disolvente, y así el soluto se disuelve con mayor rapidez. Sí, eso se denomina como superficie de contacto.
Chan, chan, chan. Ya, listo. Bueno, ya, sigamos. Dice identificar verdadero o falso, listo. La solubilidad indica que que a una determinada temperatura se dice que contiene la máxima cantidad de soluto posible en disolución. Sí, esto es teoría. Representa la cantidad máxima de una sustancia. Puede ser contenida en 100 gramos, no hay problema. Igual acá está este texto de densidad, no, más abajo está. Acá está. Representa la cantidad máxima de una sustancia contenida, no, más abajo debe estar. O en sus diapos del leak debe estar eso. ¿Ya? Pero va a estar en sus diapos. Chicos, estoy poniendo nervioso, hay mucho ruido afuera. Ya. Pero esto es correcto. Y tenemos que tener en cuenta que dice la máxima cantidad. Eso lo voy a remarcar porque es muy importante. Se están bloqueando afuera. Ya. Esa es la cantidad máxima. Nos vamos a quedar con esto. De soluto posible en disolución. Ya. Ya, dice, la solubilidad indica que a una determinada temperatura se dice que contiene la máxima cantidad de disolvente en posible solución. No. Si esto fuese soluto como el primer enunciado, estaría correcto, pero como ya aquí la palabrita ha cambiado a disolvente, esto es falso, porque no podemos decir disolvente con disolvente solución, ¿no? O sea, no tiene sentido como les había dicho, o sea, eso ya no es solución, es miscibilidad, pero eso lo van a ver a posterior, ya entonces no tiene nada que ver. Siempre una disolución se tiene que hablar de soluto y disolvente, no disolvente y disolvente, entonces por eso ya está mal. Siguiente. La solubilidad indica que a una determinada temperatura se dice que contiene la máxima cantidad de soluto posible en disolución insaturada. Todo correcto hasta acá, pero le ha colocado esta palabrita insaturada. Esto es falso. Hablamos de una disolución cuando esto, lo voy a remarcar con rosa, no con rojo, porque para que tengan cuidado. Insaturada. Esto es incorrecto, o sea, la solución debe ser saturada y lo voy a colocar. Si fuese saturada, si la palabrita aquí cambiaría saturada, a ver, ya, bueno, saturada, este enunciado sería correcto, pero está como insaturada, entonces sería falso. Ya, chicos, entonces, de esa manera ustedes se pueden dar cuenta, es falso, verdadero, falso. Listo. Ahora dice, la combinación entre sabor y olor influenciado por las sensaciones gustativas se denomina flavor. Y eso les había hablado igual acá. ¿Dónde está? Acá. Flavor, olor y sabor. Y dice la densidad relativa es dimensional, adimensional y es adimensional. Y de esa manera estaríamos terminando con el examen. Ya, chicos, si tienen alguna duda o algo que no se ha entendido, díganlo, chicos, aclararemos dudas, cualquier cosa estamos acá. Y bueno, eso sería todo. Ya, cualquier cosa me escriben y listo. Chao, chicos, gracias. Gracias, Auxi, hasta luego.